Gracias por continuar con nosotros y mire, tome en cuenta la siguiente información y es que varios países europeos, incluido España, inician ya la reapertura de sus fronteras al turismo internacional. Escuche siempre que los viajeros presenten la pauta completa de la vacunación anti-COVID. Ve usted. Los grandes destinos turísticos europeos como España reciben con los brazos abiertos a todo el turismo internacional, siempre que los viajeros estén vacunados con la pauta completa 14 días antes de su llegada. Y siempre con uno de los preparados autorizados, bien por la Agencia Europea de Medicamentos, bien por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la decisión del Reino Unido, uno de los grandes emisores de turismo, de dejar fuera de su lista verde a todos los países de la Unión Europea, incluidos España y Portugal, ha caído como un jarro de agua fría, tanto en el sector como entre los propios turistas británicos. Algunos, como estos en el Algarve portugués, han tenido que avanzar su regreso. En caso contrario, estarán obligados a hacer cuarentena. Apenas llegamos tuvimos que volver, así que no hemos tenido vacaciones. Estoy enfadado porque he perdido la mitad de nuestras vacaciones. Nos cuesta mucho más dinero ir a casa para pasar la cuarentena, porque los dos somos autónomos y con otros 10 días en casa, pues no ganas nada. El gobierno británico avanza con la apertura de la vacunación a los menores de 30 años. Mientras, crece la preocupación por la propagación de la variante Delta, detectada en primera instancia en la India, que puede dar al traste con los planes para la desescalada generalizada prevista para el 21 de junio. En definitiva, es muy difícil prever para el 21 de junio, pero nuestra estrategia no cambia, que es que todos tenemos que ir a vacunarnos, de forma que rompamos esa relación entre el número de casos y las hospitalizaciones. También Italia impulsa la vacunación de la población más joven con Pfizer para los menores de entre 12 y 16 años. Me dan miedo las agujas, tengo un poco de ansiedad, pero es maravilloso porque luego seremos libres. La incidencia del coronavirus continúa descendiendo en todas las regiones italianas que presentan un riesgo moderado bajo, según los últimos datos oficiales. Y para abordar este y otros temas, les saludamos, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, por favor, te escuchamos. Pareciera que hay una nueva guerra entre España e Inglaterra. Obviamente no estamos hablando de las de la Edad Media con las flotas invencibles cruzando el canal, sino ahora estamos hablando de las flotillas llenas de pasajeros turistas de Inglaterra a España, que es un destino turístico, vamos a llamarle, indispensable desde el punto de vista cultural británico, que quiere aprovechar los pocos meses que tiene Europa de verano para darse una buena soleada. Extraña muchísimo que en este momento el gobierno de Boris Johnson haya puesto una veda al turismo británico a España, si no es que empezamos a imaginar que hubiese motivos económicos para ello, por la simple y sencilla razón de que Gran Bretaña es el país con más vacunados proporcionalmente que toda Europa. Gran Bretaña tiene un nivel de vacunación de los mayores de edad de aproximadamente el 60%. Ya a estas alturas, ir incrementando esta proporción de vacunados va a resultar cada vez más difícil y, sin embargo, teniendo personas que están totalmente vacunadas con las 2 dosis, prohibirles ir a vacacionar a España, no tanto prohibiendo, sino obligándolos a una cuarentena al regreso, resulta una medida bastante drástica que no se justifica desde el punto de vista epidemiológico, ya que Gran Bretaña, la que actualmente presume y tiene miedo de la variante hindú, no es exactamente la vamos a llamarle la perjudicada por una España que ya tiene índices de contagio bajísimos y que también tiene un nivel de vacunación muy alto. Esto es un poquito como decir por parte de Boris Johnson que él no se va a sentir seguro, él teniendo su casco para sus actividades cotidianas, si tú a tu vez 1000 kilómetros de distancia remoto, no usas tu casco al mismo tiempo. En otras palabras, lo que estamos viendo en este momento en Gran Bretaña es lo que yo podría llamar una especie de hipocondria social por parte del gobierno británico,
que sigue intentando restringir las actividades de los súbditos británicos a cada paso que da. Es increíble, puesto que la sociedad británica ha sido la que más directamente ha aceptado todas las medidas sanitarias que se le han impuesto, ha sido la más obediente en cuanto a confinamientos, la más con los índices de vacunación más alta, y sin embargo el gobierno británico sigue actuando con una política como si tuvieran en este momento un tema de infección alto. Mira, preparamos algunas muestras estadísticas de lo que estoy diciendo, en donde podemos ver que los casos nuevos confirmados del Reino Unido están aproximadamente en 0.13 por millón diarios. Esto es, básicamente ya no registra. Europa un poquito más alto, India un poquito más alto. Luego tenemos en el siguiente gráfico cuál es el número de casos nuevos por millón, y una vez más la India, Reino Unido y Europa, pues básicamente podríamos decir que están en el mismo número de contagiados, como una especie de error de redondeo. Entonces, básicamente lo que está haciendo ahorita el gobierno británico es entorpecer lo que se podría llamar la marcha económica europea, puesto que España es un país que depende altamente del flujo turístico británico durante verano para poder salir adelante. Hay que recordar, uno de los mecanismos fundamentales para salir de la gran crisis del 2008 en España fue precisamente el flujo de vacacionistas ingleses al Mediterráneo. Entonces, la actual política que está imponiendo Boris Johnson va directamente al corazón, en contra de la recuperación económica española. Bueno, en este gráfico también podemos notar que cuando comenzó la vacunación en la India, sí efectivamente se dio un repunte, pero ya para abril 25 ya se había estado aplicando masivamente la ivermectina en los dos estados más afectados, que son Goa y Uttar Pradesh, e inmediatamente la curva empezó su descenso hasta tenerla lo que se puede llamar bajo control. La India tiene un índice de vacunación bastante bajo en relación con Europa y con Gran Bretaña. Únicamente se han vacunado a aproximadamente el 20% de los hindús, pero ya tiene su cuadro epidemiológico bajo control. Entonces aquí lo que nos queda mencionar al respecto es el tema de hacia dónde va Gran Bretaña en su relación con la Unión Europea. Una vez que se dio el Brexit, Gran Bretaña todavía está buscando, vamos a llamar, un eje de actividad y un eje de conexión con Europa que no esté entorpecido por la actitud de Boris Johnson, que ha sido realmente caótica, dando botonazos a diestra y siniestra y generando un síndrome de isla prisión en los británicos, en donde ellos no saben si aún ahora, cuando están plenamente vacunados, se pueden mover, ya no digamos hacia afuera de Inglaterra, sino tienen que revisar diario el periódico para saber si ese día van a poder salir al bar o se van a tener que quedar confinados en casa, que si pueden tener reuniones de más de 6 personas en su casa o no. Es una situación extraña la que está viviendo Gran Bretaña, pero habla también de lo que podríamos llamar una consecuencia económica grave a partir del segundo semestre en los índices de actividad económica inglesa, por la simple y sencilla razón de que el sector servicios es el 30% del Producto Doméstico Bruto inglés, y bueno, cuando uno no sabe si puede salir al restaurante, al bar o al cine, o simplemente contratar un servicio, realmente le estamos dando una presión a la baja a la actividad económica británica. Carlos, entonces estas medidas que está tomando la Gran Bretaña, lejos de ser sanitarias, ¿vienen siendo políticas o qué hay detrás de estas decisiones? Eso por una parte. Por otro, escuchábamos en la nota, pues bueno, que España reabre sus fronteras para el turismo siempre y cuando las personas que acudan a este país presenten un certificado de vacunación. De hecho, veíamos hoy que Andalucía se convierte en la primera región que tiene ya este certificado de vacunación avalado por la Unión Europea. Mira, en el primer caso, realmente es difícil entender cuál es
es el objetivo de la administración de Johnson, hay que recordar que hay un, vamos a llamarle caos interno en el Partido Conservador británico después de que salió Dominic Cummings. En este momento el tema central de Boris Johnson es que anda a la búsqueda de una consigna, no sabe para qué está gobernando, más allá de aferrarse una vez más a lo que se podría llamar hipocondría política. Es una actitud frente a la población británica de que están siendo amenazados gravemente por una pandemia que en Inglaterra básicamente quedó extinguida. En cuanto a España, mira, España de todas maneras va a tener un buen año, puesto que la forma en que implementó esta apertura obviamente le genera un gran tráfico con Alemania. Entonces sentimos que aunque sí va a ser golpeada por la política británica, España va a poder mantener su sector servicios a flote con la demanda de Europa Central y Europa del Norte, le hace noruegos, suecos, etcétera, que andan buscando las playas del Mediterráneo. Sin embargo, lo que suceda en el segundo semestre con el gobierno y con la actividad económica británica, pues es una incertidumbre, pero con una flecha muy marcada hacia una ralentización, hacia una caída del Producto Doméstico Bruto, puesto que a final de cuentas Gran Bretaña se sigue manejando como si estuviera en plena emergencia de incertidumbre de hace un año. Referente a las vacunas, pues bueno, están comentando esto de que los piden el certificado de vacunación, sin embargo, creo que esto va a limitar, pues bueno, el hecho de que las personas viajen por estos países de la Unión Europea, sobre todo en aquellos países en donde no ha avanzado como quieren o como piensan las autoridades la vacunación. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo avanza la vacunación? Y pues bueno, hay muchas dudas, Carlos, al respecto, porque hasta la fecha, o al menos en los medios de comunicación, no vemos ensayos o no vemos las investigaciones de las reacciones que han tenido las personas que ya han sido inoculadas. Bueno, sí, hay que recordar que en Europa ha sido un escándalo tras otro con AstraZeneca, con Johnson & Johnson y con Pfizer, puesto que se han suspendido en varias ocasiones las campañas de vacunación precisamente porque desde el norte, le hace Noruega, y desde Suecia, se dieron indicios claros de que había una relación directa, causal, entre la vacunación y el tema cardiovascular de miocarditis, pericarditis, émbolos, etcétera. Entonces, en este momento el tema central para Europa es de que hay dos Europas, la Europa oriental, que tiene muy poca aceptación de vacuna, y la Europa occidental, que básicamente ya llegó a su curso final de vacunación. Es muy difícil vacunar al último 30% que está renuente de vacunarse, pero a final de cuentas se le puede llamar campaña de cobertura completa. No sabemos hacia dónde va, pero vemos más fracturas en la Unión Europea. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias.